Hola, mi nombre es Andrea Pacheco, soy politóloga y esto es Por fin entiendo. Siempre que digo que estudié estudios políticos y administrativos, la gente me pregunta, ¿y qué es eso? En mi caso en particular, me interesó la ciencia política porque quería hacer práctica política, es decir, hacer un cambio en el país, porque uno siempre vincula la política con la idea de lo público, de lo social, de la sociedad. Al principio, como la mayoría, solo quería estudiar para graduarme y no entendía cómo la ciencia política podía ayudarme a hacer ese cambio que quería hacer. En realidad tampoco estaba muy consciente de lo que quería hacer, pero fue luego de unos años que, siendo politóloga, me di cuenta de las enormes potencialidades que tiene esta hermosa carrera. En la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes pasamos primero 7 semestres en el ciclo común y luego podemos optar a 3 especializaciones, una que es politología, la otra que es relaciones internacionales y por último la administración pública. Yo opté por la politología porque entendía que la ciencia política puede tener un enfoque mucho más relacionado a la política y a lo político. Ahí es donde entra una discusión muy importante, que es la que atraviesa hoy en día la ciencia política como tal, si puede ser considerada ciencia o no. En particular en la UCB se denomina estudios políticos, sin embargo varios autores sostienen que a pesar de que la ciencia política no tiene el método científico de las ciencias naturales, obviamente sí tiene un método y es el método de la ciencia social. Es así entonces que siendo un estudio organizado, estructurado, con práctica, método y capacidad de verificación, podemos decir que la ciencia política efectivamente corresponde al ámbito de la ciencia social. Su objeto de estudio está relacionado a la vida pública, a las decisiones que se toman en colectivo para administrar los recursos y el Estado. Es por eso que, teniendo un método y un objeto definido, podemos hablar de ciencias políticas. En la ciencia también, en esta amplia ciencia que hoy aún se encuentra en discusión, existen varios enfoques. Algunos insisten en llamarlos escuelas, sin embargo, es interesante cómo en la amplitud de visiones de lo que es la ciencia política, sus métodos y también sus formas de estudio, hay muchas discusiones. Esa es la razón por la cual es más correcto decir que hay enfoques en vez de escuelas. En estos enfoques podemos retratar el primero, uno que es de los más tradicionales en el estudio de la ciencia política, es el institucionalista. Muy interesante es el enfoque conductista. También tenemos el enfoque de la cultura política, que está mucho más relacionado con los métodos de estudio de la sociología, el del análisis de discurso. También tenemos la crítica feminista y, por supuesto, los análisis de discurso. Ya dije lo del análisis de discurso. Repasando brevemente en qué consisten cada uno de estos enfoques, podemos decir que el enfoque institucionalista consiste en el análisis de las instituciones. Sí, aunque parezca redundante, es incluso el enfoque más tradicional de la ciencia política. En este se estudia exclusivamente las instituciones relacionadas a la democracia liberal. Es por eso que hay algunas críticas en torno a lo limitado de este enfoque. El enfoque conductista toma elementos de la psicología social para hacer el análisis de la toma de decisiones de manera individual y colectiva. Por su parte, el enfoque de la cultura política tiene un fuerte componente del análisis sociológico y también lo que se llama la teoría de la acción social. También tenemos la crítica feminista, que expandió los horizontes de la ciencia política, teniendo en cuenta que durante muchos años no se tomó en cuenta el problema del sujeto mujer dentro de esta dinámica política. Incluso se puso en tela de juicio la necesidad de ahondar en los temas que se denominaban de la esfera privada a problemas políticos públicos, como es el tema de la violencia, como es el tema de la mujer en el hogar, etc. Por último, tenemos el análisis de discurso, que es uno de los escuelas o enfoques, mejor dicho, mucho más recientes. Y esta, bueno, habla de toda la estructura de los discursos, de la simbología, de la semiótica, que son escuelas, digamos, muy avanzadas y modernas. En los próximos videos vamos a ahondar en qué consisten cada uno de estos enfoques y sus enormes posibilidades para conseguir trabajo. Suscríbete, comenta y dinos qué opinas de Por fin entiendo.